todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es L. Capítulo 20. Articulación de la aventura. Capítulo 20. Articulación de la aventura. Era una mañana tranquila y pacífica, como innumerables otras que Camelot había conocido desde que las hadas ayudaron a reconstruirlo a partir de las ruinas de Londinium, después del legendario enfrentamiento entre el dragón rojo y el dragón blanco. Los anglos, sajones y jutos no habían podido amenazar realmente sus tierras durante décadas, y su última invasión había sido rechazada en el mar por el rey y sus caballeros meses atrás. Los pictos habían estado tranquilos este año, y con Sir Percival en Listenois y con el rey Pellinore había pocos que se preocuparan por un asalto a gran escala que rompiera las antiguas murallas imperiales. Las tierras de Logres permanecieron bendecidas, y el pueblo británico vivió una vida libre de preocupaciones por cosechas fallidas o ataques enemigos. Y, sin embargo, incluso en esos tiempos, los rumores se extendieron en susurros apresurados, y en tonos bajos por todo el reino como un reguero de pólvora. Un buen número de ellos eran positivos, por supuesto. Las tierras que bordeaban Snowdonia habían oído hablar de la matanza de la Dunk, y por supuesto, todos conocían a alguien que había jurado haber visto personalmente el cuerpo de ese gran demonio del agua, y en todo el reino se contaba que el misterioso y apasionado Sir Mordred el Silencioso había recogido a un escudero igualmente misterioso, un hombre gigante que podía curar con un toque y derribar a un oso furioso con sus propias manos, algo nada inverosímil cuando se consideraban las hazañas que los caballeros de la Mesa Redonda habían logrado en las últimas 2 décadas, solo por nombrar algunos ejemplos. Pero al mismo tiempo, un número considerable de ellos eran negativos. La abierta reprimenda del Caballero de la Lamentación al rey y su posterior salida de los salones de Camelot ya eran de conocimiento público, y se decía que la influencia del rey estaba empezando a menguar, ya que algunos señores y reyes locales habían sido influenciados por las palabras de Sir Tristán, y quizás 1 o 2 incluso habían llegado tan lejos como para rebelarse contra el inhumanamente perfecto rey, o al menos eso parecían hacer siempre los relatos posteriores. Los repentinos terremotos que sacudieron el castillo, y requirieron que Sir Agravain y el escudero Gareth bloquearan el acceso a un ala entera de la fortaleza, antes de terminar tan rápida y misteriosamente como habían comenzado, todavía estaban en las mentes de la gente de Camelot incluso 2 días después. La falta de herencia del rey de los caballeros, incluso una década después de su matrimonio con la reina Ginebra, fue un tema que siguió siendo discutido constantemente incluso a pesar de su antigüedad, aunque pocos creían realmente que la impotencia o la infidelidad plagaran a la pareja real. Y en ningún otro lugar volaban más rumores, más labios sueltos intercambiaban susurros, que en los cuarteles y comedores del mismo Camelot, el corazón del reino. Después de todo, eran ellos quienes habían presenciado de primera mano las acusaciones que Sir Tristán había lanzado contra el rey, y eran ellos quienes habían visto a los caballeros de la Mesa Redonda mientras cabalgaban hacia las diversas tierras que habían jurado seguir al rey Arturo, y eran ellos quienes habían notado que el rey y la reina parecían cada vez más distantes últimamente. Considerando los eventos recientes, y algunos no tan recientes, era natural que el comedor comunitario del castillo estuviera repleto de conversaciones esa mañana, mientras sus numerosos y variados ocupantes compartían y discutían las últimas noticias. Excepto que no lo fue. Todavía había conversación, por supuesto. Incluso un asedio prolongado no habría sido suficiente para silenciar a los hombres de Camelot. Sin embargo, donde el salón debería haber estado lleno de cientos de voces individuales animadas, había en cambio un tenso zumbido bajo, mientras los ocupantes confundidos y asustados susurraban entre sí, cada teoría más descabellada y más plausible que la anterior, incluso mientras mantenían su atención fija en un par de hombres en particular todo el tiempo, preguntándose qué palabras se estaban compartiendo entre los dos. Y como Sir Lancelot le ha estado dando mucho tiempo libre ahora que cree que está lista para ser nombrada caballero y no necesita más entrenamiento, Gareth se ha ofrecido a unirse a nosotros para algunas de mis sesiones de entrenamiento, darme experiencia adicional en el manejo de diferentes armas y estilos de lucha, ese tipo de cosas, concluyó Jaume con entusiasmo, completamente acostumbrado a las constantes miradas que había estado recibiendo hasta ahora. ¿Qué piensa, Sir Mordred?
Hubo un momento de silencio, mientras su mentor consideraba sus palabras, y las esperanzas de Jaune, ya optimistas por el hecho de que Sir Mordred no había rechazado inmediatamente su sugerencia tan pronto como mencionó el nombre de Gareth, crecieron aún más. Finalmente, Mordred tomó una cucharada de guiso y, completamente ignorante de las constantes miradas que había estado recibiendo, lo rechazó rotundamente. No me interesa, escudero. Está bien, admitió Jaune con un suspiro de resignación, incapaz de sentirse realmente decepcionado. Después de todo, conocía a su mentor y, honestamente, había esperado este resultado todo el tiempo, incluso a pesar de sus esperanzas anteriores. A pesar de haber sentido inicialmente que ya lo había complacido con solo escucharlo hasta que terminó, la vista de la expresión de su escudero hizo que su pecho se sintiera incómodamente apretado, y fue con el ceño fruncido que preguntó: ¿De verdad, realmente quieres entrenar tanto con Gareth? La idea de que su hermana habría sido una mejor mentora para Jaune, que ella había pesado mucho sobre ella desde que Lancelot lo había sugerido inicialmente cuando su escudero llegó por primera vez a Camelot, pero después de que Jaune rechazó la idea hace todos esos meses, cuando ella le ofreció una opción, dejó de prestarle atención. Entonces, ¿por qué surgió de repente este tema? ¿Y por qué ahora se sentía aún más molesta que antes por ese pensamiento? Entonces otro pensamiento la asaltó y tragó saliva incómodamente. ¿Podría ser que lo que había sucedido 2 días atrás todavía estuviera pesando en su mente? No, pero le había dicho que no era gran cosa, ¿verdad? Por supuesto, no había forma de que lo que ella le había hecho no fuera gran cosa. Al mismo tiempo, era Jaune, pero también la había comprendido cuando ella le había hablado de sus dificultades para perdonar a su padre, aunque Mordred confiaba implícitamente en Jaune, todavía se encontró presionando. ¿Se trata de lo que pasó hace 2 días? Jaune parpadeó, su respuesta a la pregunta anterior de su mentor murió en sus labios ante la pregunta inesperada, mientras en su lugar le aseguraba: ya te lo dije, Sir Mordred, no fue algo grande, quiero decir, he tenido peores, ¿de acuerdo? La única respuesta de Mordred fue un zumbido escéptico, lo que llevó a Jaune a continuar rápidamente. Solo pensé que podría ser una buena manera de, ya sabes, matar algunos pájaros de un tiro. Obtengo más experiencia con otros estilos de lucha, Gareth tiene algo que hacer para ayudarla a mantenerse alerta, y... Bueno, Mordred solo pudo suspirar, sus preocupaciones previas se desvanecieron cuando se dio cuenta del verdadero objetivo de su amiga. Si bien no lo esperaba exactamente, simplemente no pudo encontrar en sí misma la sorpresa, y fue con exasperación que gimió: Jaune, pensé que sería bueno que tuvieras más personas con las que pudieras hablar. Jaune se defendió rápidamente. Claro, entendía por qué a Sir Mordred no le agradaba Gareth, algo sobre querer demostrar su valía por sobre su perfecta hermana mayor, si Jaune recordaba bien, pero considerando los eventos recientes, Jaune no pudo evitar sentir que probablemente le haría bien a su mentor tener más personas en las que pudiera confiar y en las que pudiera confiar. Como le había señalado el rey Arturo, cuando Sir Mordred había necesitado a alguien, a cualquiera, la única persona que había podido comunicarse con él era, bueno, él. El aprendiz fracasado de Huntsman que ni siquiera era de su dimensión. Aunque tenía fe en Sir Mordred y el rey Arturo, también había tenido la desgracia de conocer a la madre de su mentor. Si algo similar volviera a suceder, no estaba seguro de poder calmarlo otra vez. No quiero hablar con más gente, insistió Mordred, enfadado. Tengo a Agravain, tengo a mi padre y te tengo a ti. Jaune parpadeó, pero antes de que pudiera procesar realmente esa última parte, Mordred continuó acusadoramente. Además, ya te encuentras con Gareth la mayoría de los días después de que terminamos nuestras sesiones de entrenamiento. ¿No entrenan ustedes dos también? Lo hacemos, admitió Jaune, pero Gareth no tiene mucha experiencia en dar consejos sobre el manejo de la espada a alguien en medio de un combate, y definitivamente no hay ningún consejo que pueda darle. Solo nosotros dos, no hay mucho que podamos hacer para mejorar las habilidades del otro más allá de alguna práctica ligera de combate. El ceño fruncido de Mordred se profundizó detrás de su casco. Como ella misma había mencionado, sabía desde el principio que Jaune y Gareth pasaban bastante tiempo juntos a solas, pero oír a su escudero confirmarlo la hizo sentir extrañamente incómoda, por alguna razón.
Aunque su escudero también estaba confirmando que Gareth no era tan buen entrenador como ella, estaba simplemente disgustada porque se estaba desperdiciando el tiempo de su escudero. Finalmente, después de una breve lucha, Mordred se ofreció de mala gana. Entonces, ¿te ayudaría si voy contigo la próxima vez que tú y Gareth tengan otra sesión de entrenamiento? Sería genial. El rostro de Jaune se iluminó de inmediato. Gracias, señor Mordred. TCH, solo recuerda que solo hago esto por ti, le recordó Mordred con un chasquido de la lengua, antes de agregar en tono de advertencia. Y ni siquiera pienses en intentar hacerme hablar con Gareth más de lo necesario, ¿de acuerdo? Por supuesto, Jaune levantó las manos en señal de apaciguamiento, antes de colocar una sobre su pecho. Palabra de Ark. Mordred simplemente lo miró fijamente, sin estar convencido, sabiendo muy bien la calidad de su carácter. Pero, al final del día, ella no pudo odiar su naturaleza entrometida, y fue con tierna exasperación que simplemente resopló en respuesta. Vamos. Protestó Jaune con un gemido, detectando fácilmente el escepticismo de su mentor. Un Ark nunca falta a su palabra. Mordred puso los ojos en blanco, aunque mentalmente admitió el punto. Le había dado su palabra, así que probablemente no haría nada demasiado evidente esta vez. Sin embargo, antes de que pudiera responder, el sonido de pasos resonando por toda la habitación repentinamente silenciada llamó su atención, y ambos se giraron para ver una figura encapuchada que se acercaba a ellos. «Fa», comenzó Mordred emocionada, antes de corregirse inmediatamente. «Mi rey». Su Majestad, Jaune siguió su ejemplo, antes de parpadear al mirar más de cerca al rey Arturo. ¿No era esa la misma capa y el mismo conjunto de túnicas que llevaba el rey Arturo cuando habló con él ayer? Señor Mordred, escudero Jaune, Artoria respondió rápidamente a las cortesías con un gesto de la cabeza, antes de fijar la mirada en Jaune. Perdón por la interrupción, pero necesito los servicios del escudero Jaune por un momento. Jaune no pasó por alto la seriedad en el tono del rey, e intercambió una mirada confusa con su mentor, o al menos, sus ojos confusos miraron brevemente la visera del casco de su mentor, antes de encogerse de hombros y levantarse. Mordred, por su parte, simplemente permaneció sentada, sintiéndose completamente perdida mientras veía a su escudero seguir a su padre fuera del salón. Entonces la pareja cruzó el umbral de la habitación, Jaune cerró las puertas detrás de él y la habitación explotó con ruido alrededor de Mordred. El cuartel de Jaune, 5 minutos después, así que, Jaune comenzó torpemente, una vez que el rey tomó asiento en la silla junto a su cama, y cerró la puerta detrás de él después de asegurarse de que el pasillo estuviera despejado. ¿Está todo bien, Su Majestad? Artoria simplemente lo miró, antes de suspirar y exhalar, permitiendo que su fachada habitual se relajara una fracción. Jaune se sorprendió de inmediato por lo exhausto que parecía el rey cuando Artoria admitió cansadamente. La verdad, no creo que todo esté bien, Jaune. Los instintos de Jaune comenzaron a gritarle que saliera de la habitación lo antes posible físicamente. Además, en aras del tiempo y la franqueza, me gustaría solicitar otra suspensión de formalidades para esta conversación, Jaune, añadió Artoria con indiferencia, inclinándose hacia adelante en su silla con los codos apoyados en los muslos y los dedos entrelazados. Por supuesto, respondió Jaune tragando saliva, sus instintos ahora le decían que saltar por las ventanas de su habitación sería preferible a permanecer en la misma habitación que el rey, pero se obligó a permanecer donde estaba mientras preguntaba, ¿Están las cosas realmente tan mal otra vez, Arthur? Artoria lo miró y, sin decir palabra, volvió a mirar hacia abajo, una acción que hizo poco para calmar los nervios e instintos de Jaune, antes de hablar sin rodeos. Guinevere ha estado teniendo una aventura. Jaune parpadeó mientras procesaba lo que acababa de escuchar. El silencio se prolongó y Jaune parpadeó nuevamente, preguntándose si tal vez había escuchado mal a Arthur. Finalmente encontró la voz y preguntó incrédulo. ¿Estás seguro, Arthur? Ciertamente, escupió Artoria bruscamente, y el veneno en su tono no disminuyó en lo más mínimo mientras explicaba. Justo anoche tuve el disgusto de entrar a nuestras habitaciones y encontrar a Lancelot acostado con ella en nuestra cama. Oh, Jaune hizo una mueca, aunque una parte de él no pudo evitar preguntarse en qué momento de su otra vida se convertiría en consejero familiar y matrimonial interdimensional.
¿En serio? ¿Qué se suponía que debía hacer al respecto? Al menos había podido improvisar cuando ayudó a Arthur con Sir Mordred gracias a su experiencia con sus hermanas, pero sus padres estaban felizmente casados, Pyr realmente no había hablado sobre su familia, Ren y Nora eran huérfanos y la madre de Ruby y Jan estaba muerta. Estaba tan calificado para ser consejero matrimonial como para ser cazador. Además, Lancelot. ¿En serio? ¿Ya has hablado de esto con la reina?, preguntó Jaune, tanto para llenar el silencio como para intentar tener una visión más clara de las cosas. El ceño fruncido de Artoria se profundizó, pero confesó: no, todavía no me he enfrentado a ninguno de ellos. No saben que yo lo sé. En concreto, aunque definitivamente habían notado que la puerta se había abierto, a pesar de no cumplir con sus juramentos y estar bastante ocupados, Lancelot todavía era un caballero de la mesa redonda, la magia de Carnuenan y sus reflejos le habían permitido evitar ser descubierta por la pareja. Jaune tarareó sin comprometerse, sin saber de qué otra manera debía responder a eso, o a cualquier otra cosa que acababa de escuchar, de hecho. Artoria simplemente apoyó su frente contra sus nudillos, mientras dejaba escapar otro profundo suspiro. Finalmente, sintiendo que Arthur no tenía nada más que decir, Jaune preguntó torpemente: ¿Cómo te sientes, Arthur? ¿Cómo me siento?, repitió Artoria desconcertado, sin haber esperado esa pregunta. Sí, supongo que fue una pregunta tonta. Jaune se frotó la nuca tímidamente, pateándose mentalmente por preguntar algo tan obvio. No, simplemente no lo había pensado realmente, lo defendió Artoria de su autorrecriminación, y levantó la cabeza y ahuecó su barbilla pensativamente antes de dar voz lentamente a sus pensamientos. Yo supongo que no hay poca cantidad de dolor, sufrimiento, ira, eso era de esperarse, comentó Jaune en voz baja, sin querer interrumpir la introspección de Arthur, no cuando finalmente parecían estar llegando a alguna parte. En efecto, pero también hay algo más, observó Artoria con el ceño fruncido mientras seguía buscándose a sí misma. Y tras un momento de vacilación continuó: es complicado, pero hay una pequeña parte de mí que está, casi feliz, por Guinevere. ¿Feliz?, preguntó Jaune levantando una ceja, preguntándose si había algo sobre Arthur que él no sabía, y definitivamente no quería saber. Nuestro matrimonio fue puramente político y no hay ningún romance entre nosotros, explicó Artoria, pero todavía amo a Ginebra como mi amiga más cercana, así como amo a Lancelot como el orgullo de la mesa redonda. Jaune tarareó pensativamente, antes de intentar resumir los pensamientos de Arthur. Entonces, ¿estás feliz de que tu amigo más cercano haya logrado encontrar el amor? Ese sería un resumen bastante preciso, aunque quizás demasiado simplificado, afirmó Artoria, antes de endurecer su tono. No te equivoques, sin embargo. No estoy en lo más mínimo complacida de que los dos hayan estado teniendo intimidad a mis espaldas. Por supuesto, Jaune tragó saliva, mirando la ventana una vez más. Por el amor de Dios, si tan solo hubieran hablado de las cosas conmigo, les habría dado mi bendición a su relación. Continuó furiosa Artoria. Entiendo la insatisfacción de Guinevere con nuestro matrimonio, los sacrificios que ha hecho y las cargas que soporta por el bien del reino, y confío en que Lancelot, con su educación gala, sería capaz de hacerla feliz. No confiaban en que yo, si no la apoyaría, al menos comprendería que ella encontrara consuelo en sus brazos. Jaune hizo todo lo posible para abstenerse de señalar que apoyar a su esposa que lo engañaba con su subordinado favorito probablemente no era la respuesta esperada al descubrir que su esposa lo engañaba con su subordinado favorito, y en su lugar se conformó con simplemente soportar la creciente incomodidad que sentía mientras Arthur continuaba desahogándose y quejándose, ocasionalmente inyectando ruidos comprensivos en la conversación cuando lo sentía apropiado, es decir, cuando Arthur hacía una pausa para respirar. Finalmente, el discurso de Artoria se calmó y Jaune aprovechó la oportunidad para avanzar en la conversación. Entonces, ¿qué harás ahora, Arthur? ¿Ahora?, murmuró Artoria, mientras se acariciaba la barbilla distraídamente. Supongo que todo lo que puedo hacer es hacer la vista gorda ante sus actividades, brindarles mi apoyo tácito simplemente permitiéndoles continuar con su aventura. ¿Estás seguro de que eso es prudente? Jaune levantó una ceja ante eso. ¿Qué quieres que haga? ¿Darles públicamente mi bendición?
ofreció Artoria retóricamente, antes de que su voz se suavizara mientras explicaba pacientemente. Sé que no estás familiarizado con las monarquías, Jaune. Un romance con la consorte real no es un mero escándalo, sino que equivale a alta traición. Mi reinado está construido sobre una base de justicia, equidad e igualdad, y en esta situación que me ata las manos, incluso la reina y el primero de la mesa redonda, deben rendir cuentas ante las leyes del país, para que otros no comiencen a aplicarlas también de manera selectiva. Bueno, obviamente no es eso, por supuesto, aclaró Jaune, quiero decir, no puedes simplemente hablar con Guinevere y Lancelot, y resolver algo. No sabría ni cómo empezar esa conversación, admitió Artoria, casi sin poder hacer nada. Especialmente ahora, cuando el dolor de la traición aún sigue presente. ¿Cómo le voy a decir a mi esposa que sé de su infidelidad sin sonar agresivo o acusador? Además, incluso si tuviera éxito en transmitir simplemente mi entendimiento, ¿qué pasaría entonces? ¿Debo alentar deliberadamente a Ginebra a seguir ignorando sus juramentos de matrimonio, para que Lancelot continúe rompiendo sus juramentos de lealtad? ¿Debo alentar a los miembros de mi corte a seguir rompiendo nuestras leyes y costumbres? No se equivoquen, a pesar de los acontecimientos actuales, nunca cuestionaré la lealtad de ninguno de ellos, no después de todo, ambos se han sacrificado por el bien del reino. Y es especialmente por esa lealtad que, tal como están las cosas actualmente, no puedo ser yo quien inicie esta conversación, Jaune. Si ignorara nuestras leyes desde el principio, eso me convertiría en un hipócrita. Sus acciones me convertirían en un hipócrita. Y ese conocimiento, de que se me habría considerado incompetente para cumplir con mis deberes como rey debido a ellos, eso las rompería. Al menos, si me plantean el asunto para que reconozca sus acciones primero, entonces podría perdonarlos en mi papel de árbitro máximo de la justicia en el país, condenando sus acciones al tiempo que reconozco que había una causa justa detrás de ellas, y a partir de ahí llegar a un entendimiento con ellos. Ya veo, respondió Jaune sin convicción, después de que Arthur terminara su declaración. Sinceramente, no lo entendía, pero sus ojos ya estaban girando en diferentes direcciones, como si hubiera escuchado una conferencia de un profesor Oblate drogado con café, y decidió simplemente confiar en que Arthur sabía más que él en ese sentido. Sin embargo, para gran consternación de Jaune, Artoria no había terminado y, en cambio, lo miró con una mirada crítica antes de reconocer. Sin embargo, esperar a que me confiesen sus acciones primero probablemente también sea poco realista. ¿Te importaría si te pido más ayuda en el futuro, Jaune? Me gustaría ensayar cómo iniciar una posible confrontación con ellos. ¿Quieres mi ayuda? Jaune no pudo evitar que la incredulidad se reflejara en su voz. Con el debido respeto, Arthur, ¿estás seguro de que es una buena idea? No conozco a Guinevere ni a Lancelot lo suficiente como para saber cómo reaccionarían, y definitivamente no estoy familiarizado con cómo funcionan las cosas en Camelot. Todo eso es cierto, asintió Artoria, pero también eres la única persona en la que puedo confiar esto ahora mismo. Yo. Los ojos de Jaune ahora estaban atónitos. No os equivoquéis, no tengo la menor confianza en mis caballeros, explicó Artoria. Pero también soy consciente de sus inflexibles códigos de caballería. Si se enteraran de este asunto, su honor exigiría que se enfrentaran a Lancelot o a Ginebra a pesar de mis deseos, en privado o en público, y a partir de ahí las cosas se saldrían de control. Tú, por otro lado, como has señalado tan fervientemente antes, no estás tan familiarizado con las cosas de esta tierra como los demás. Esto no es un desaire contra ti, Jaune, pero tu código de honor es lo suficientemente diferente al de ellos como para que pueda tener fe en que no romperás mi confianza, a menos que me equivoque en mi suposición. No se lo diré a nadie más ni iré a buscar a Lancelot, lo tranquilizó rápidamente Jaune, antes de respirar profundamente y explicar. Quiero decir, bueno, me dijiste lo que está pasando, ¿por qué no quieres que esto salga a la luz? Te prometí mi lealtad, Arthur. Estaría rompiendo mi palabra si no lo mantuviera en secreto ahora, y un Ar nunca incumple su palabra. Además, no era como si tuviera derecho a señalar a alguien por guardar secretos, considerando cómo había entrado en Beacon y todo eso, sin mencionar que el compañero de equipo de su amigo también había sido un exterrorista. Tienes mi gratitud una vez más, Jaune. Artoria le dio una sonrisa amable incluso mientras sus hombros se hundían ligeramente en alivio.
Pero eso no cambia el hecho de que no estoy seguro de cuánto podría ayudarte realmente, Arthur. Jaune no dudó en señalar. Solo tu opinión sincera sobre cualquier declaración que desee hacer sería suficiente, Jaune, le aseguró Artoria. Y dudo que el tiempo sea una preocupación, considerando que me enteré de su aventura porque entré a mis aposentos privados en un momento desafortunado, y sin duda serán más cuidadosos después de esa situación tan delicada. Bueno. Jaune se detuvo, todavía luchando internamente con sus dudas, sus miedos, su naturaleza autocrítica. Entonces levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Arthur. Una vez más, recordó los ojos verdes y solitarios de otra persona. Incluso si Arturo no le hubiera ayudado aceptándolo como escudero de Camelot, incluso si no le hubiera prometido su lealtad, incluso si no fuera básicamente la peor persona para el trabajo, alguien necesitaba su ayuda. Se había escapado de casa con la espada familiar, había soportado 2 semestres de entrenamiento tortuoso en Beacon, había muerto y había sufrido un entrenamiento aún más duro en otra dimensión, solo para alejarse cuando era el único que podía ayudar. ¿Qué dirían sus padres? ¿Qué diría Ruby? ¿Qué diría Nora? ¿Qué diría Ren? ¿Qué diría Pirra? Naturalmente, todavía tenía dudas, pero esta vez no dejó que eso le impidiera decir. Cuando lo planteas así, ¿cómo puedo decir no, Arthur? No hubo ninguna vacilación cuando agarró y estrechó la mano que le tendió Arthur. Notas del autor. Desesperación, porque finalmente vivo de nuevo, y con mi resurrección traigo otro capítulo lleno de diálogo. Bromas aparte, pido disculpas por lo largo que me llevó escribir este capítulo. Todo lo que puedo decir es que he tenido que hacer muchas horas extras en el trabajo debido a problemas de personal y emergencias repentinas. Además, una vez más, este capítulo es terriblemente complicado, con la primera mitad de este capítulo continuando con las consecuencias del primer incidente de Mordred, especialmente desde la perspectiva del reino en general y los caballeros de Camelot en particular, la nueva incomodidad de Mordred en torno a Jaune, y la continua naturaleza autocrítica y ajena de Jaune en general, mientras que la segunda mitad me hace detestar absolutamente el concepto de diálogo y conversación. Además, solo un recordatorio, los pensamientos y acciones de Artoria están bastante en el canon con la tradición de Fate, a menos que haya habido otro maldito retrocon o algún material nuevo que haya cambiado eso, donde básicamente mantuvo su conocimiento del asunto de Lancelot en secreto hasta que fue expuesto por Agravain, quien es asesinado por Lancelot junto con un grupo de otros caballeros, después de lo cual trató de calmar las cosas escribiendo una carta de perdón para la pareja diciendo que confiaba en la justicia de sus acciones, lo que hizo que Lancelot se sintiera aún más culpable. En cuanto a por qué Artoria nunca habló con ninguno de ellos, apaciguó su culpa y trató de llegar a un entendimiento con ellos, sino que simplemente apoyó tácitamente el asunto hasta que se vio obligada a tomar una postura pública. Realmente no he podido encontrar una fuente canónica, y tratar de encontrar una probablemente retrasaría este capítulo por otro mes. En serio, me estaba golpeando la cabeza contra la pared tratando de averiguarlo, y por eso solo puedo presentar los pensamientos de Artoria como una respuesta alternativa, por muy exagerado que sea. Ahora, en cuanto a Jaune, quiero decir, en realidad no está haciendo mucho para cambiar el canon esta vez, cuando lo piensas. Todo lo que está haciendo es hacerle algunas preguntas a Artoria, darle algunas indicaciones para ayudarla a pensar sobre la situación y aceptar ser una caja de resonancia para ella, en lugar de que ella aparentemente nunca hable de eso, mientras se pregunta en qué momento de Remnant se convirtió en el consejero de la familia real de Camelot. Como dije antes, esos son, hasta donde he podido saber, sus pensamientos y acciones canónicos. Y, tal vez, esa es la verdadera tragedia de las cosas, ¿no es así? Que todo lo que se necesitaba para darle a Artoria el más mínimo consuelo era una persona que pudiera verla no como un rey sino como un ser humano, una persona con la que pudiera hablar libre y abiertamente, pero gracias a Sir Tristán se le negó incluso eso. Acusarla de ser incapaz de entender los corazones de los hombres la alejó de casi todo el mundo, lo que a su vez provocó que Lancelot buscara a Guinevere para discutir la disminución de las crecientes cargas del rey, lo que luego comenzó su atracción mutua y su eventual romance, lo que luego hizo que Guinevere se convirtiera en una mujer atormentada e ignorada que lloraba continuamente todos los días, y básicamente eliminó a los últimos y más. Capítulo 21. Cuenta atrás sin preocupaciones. Capítulo 21,
Cuenta atrás sin preocupaciones mientras la lanza de gran tamaño se dirigía hacia su pecho. Jaune apenas tuvo tiempo para pensar. El único pensamiento consciente que logró pasar por su mente, justo cuando llegó a él, fue que su dueño se había vuelto aún más rápido. Afortunadamente, también tenía sus reacciones subconscientes, reacciones que habían sido inculcadas en él hasta convertirse en memoria muscular, e incluso mientras se preguntaba si había sido tan rápido como Pirro Ruby, su cuerpo ya se estaba moviendo. Antes, habría levantado su escudo, se habría preparado, canalizado su aura hacia sus brazos y escudo, mientras simplemente hacía lo mejor que podía para resistir el golpe como una roca irrompible. Su nuevo mentor le había quitado ese mal hábito, literalmente, y le había dejado muy en claro que esa táctica solo funcionaba si su oponente no era lo suficientemente fuerte como para atravesar sus defensas, lo que, por reacio que fuera a admitirlo, daba cierta credibilidad a la idea de que Pyr realmente lo había estado mimando. E incluso si pudiera soportar un golpe así, como en este caso, ¿por qué desperdiciar energía y permitir que su escudo sea potencialmente dañado? Y eso sin siquiera tener en cuenta el hecho de que la magia era una cosa en Camelot. Recibir un golpe innecesario era simplemente tomar un riesgo innecesario de que el arma con la que te atacaban no fuera un artefacto mágico que pudiera cortar cualquier cosa, incluido su escudo y las partes carnosas detrás de él. Así, cuando llegó el golpe, él ya se había ido, girando su cuerpo hacia un lado mientras levantaba su espada en preparación para contraatacar. Por supuesto, su oponente también estaba familiarizada con sus reacciones, y rápidamente detuvo su movimiento con una acción suave, transfiriendo todo su impulso a su lanza incluso cuando su costado se balanceó repentinamente hacia él como un garrote. Esta vez, lo interceptó, canalizando su aura hacia su espada mientras a su vez giraba hacia arriba, golpeando la lanza lejos de él incluso mientras daba un paso adelante, poniéndose dentro de la guardia del diminuto caballero. Se había asegurado de usar la parte plana de la hoja esta vez. Incluso si su aura hubiera evitado que la hoja perdiera su filo, todavía no quería correr el riesgo de dañar la lanza, no después de haber pasado tanto tiempo ayudando a trabajar en ella. Si su oponente hubiera sido más lento, la pelea podría haber terminado allí, con el escudo de Jaune impactado contra su cara. Pero no lo estaba, y Gareth esquivó el golpe con mucha más facilidad de la que Jaune había esquivado el de ella, incluso mientras soltaba a ir a Lupus y buscaba su propia espada envainada. Sin embargo, justo cuando los dos comenzaron a intercambiar golpes, con Gareth usando su agilidad superior para poner a prueba su guardia mientras intentaba defenderse, una voz molesta interrumpió. «Está bien, deténganse. Ya es suficiente, ustedes dos». Los dos bajaron inmediatamente sus armas y se relajaron mientras se giraban hacia la fuente de la interrupción, una figura con armadura que hundía su casco en una mano enguantada mientras echaba humo. ¿Qué? En el nombre del señor. ¿Se suponía que eso era? La ceja de Jaune se levantó mientras compartía una mirada confusa con Gareth. Mordred resopló exasperada mientras los miraba, antes de sentir que su rostro se relajaba un poco cuando vio el rostro de su escudero. Respiró profundamente, reprimió su reacción inicial y, en cambio, se dirigió a ellos con severidad. Ustedes dos. Se están conteniendo demasiado el uno contra el otro. No es necesario que ustedes dos intenten matarse, pero es mejor que se lastimen accidentalmente aquí que no estar preparados para una batalla real. Supongo que es cierto, Jaune admitió el punto mientras se frotaba la nuca tímidamente. Sin embargo, antes de que Gareth pudiera responder, Mordred se volvió hacia ella en particular y continuó. ¿Y tú? Te has estado concentrando demasiado en tu lanza. ¿Cuándo fue la última vez que practicaste con tu espada? Ha pasado un tiempo desde que tuve la oportunidad de practicar mi esgrima con Sir Lancelot, Sir Mordred, admitió Gareth con una sonrisa forzada. Y el estilo de esgrima preferido de Jaune es diferente al mío. Mientras Mordred comenzaba a sermonear a Gareth sobre lo descuidada que se había vuelto su habilidad con la espada, Jaune no pudo evitar pensar en sus palabras una vez que mencionó a Sir Lancelot. En realidad, no había pensado mucho en eso cuando Gareth mencionó que Lancelot le había estado dando más tiempo libre y había estado más distraída recientemente, pero considerando lo que Arthur le había dicho hace una semana, no pudo evitar sentirse sospechoso. Un suspiro escapó de los labios de Jaune mientras seguía reflexionando sobre el asunto.
Honestamente, incluso después de todo este tiempo, todavía no estaba seguro de qué pensar sobre todo el asunto. Lancelot era una persona a la que le debía mucho, ya que fue quien inicialmente sugirió traerlo a Camelot desde Snowdonia en primer lugar. Gareth tenía en gran estima a su mentor, e incluso Sir Mordred lo respetaba como un caballero ideal. Pero incluso si sus sospechas no eran ciertas, eso no cambiaba el hecho de que Lancelot había tenido voluntariamente un romance con la esposa de Arturo. Por otro lado, por supuesto, no conocía todos los detalles. Como siempre decía su madre, siempre hay al menos dos versiones de cada historia, y él solo conocía la de Arthur. Además, a pesar de ser el más afectado, fue Arthur quien estuvo más que dispuesto a intentar darles a la pareja el beneficio de la duda, incluso después de todo, a ser comprensivo y perdonar a los dos, que consideraba entre sus amigos más cercanos. Honestamente, fue eso, más que cualquier otra cosa, lo que irritó a Jaune. Si Lancelot solo se hubiera enamorado de Ginebra, sin hacer nada más, Jaune podría haber sido más comprensivo con el trágico romance prohibido. Pero hacerle eso a alguien así, tal vez era simplemente parcial. Crecer con 7 hermanas mayores había significado que se había visto obligado a escuchar una gran cantidad de romances fallidos y dramas en las relaciones, y había estado especialmente disgustado con los infieles. Jaune suspiró de nuevo, mientras se preguntaba qué pasaba con su complicada y dramática vida después de la muerte. Sin embargo, antes de que pudiera volver a sumergirse en sus pensamientos, una cálida mano de metal lo agarró del hombro y casi saltó cuando Mordred retumbó en su oído. ¿Me estás escuchando, escudero? Lo siento, señor Mordred, se disculpó inmediatamente Jaune mientras se daba la vuelta y encontraba a su mentor justo a su lado, mientras Gareth blandía su espada sola a una distancia considerable. ¿Decías? Decía que no le hacías ningún favor a Gareth, ni a ti mismo al ignorar todas las oportunidades que ella mostraba, repitió Mordred con un dejo de impaciencia. Sé que podrías haber atacado fácilmente mientras Gareth intentaba sacar su espada, eres más que fuerte y lo suficientemente rápido. Jaune lo dudaba mucho, pero la confianza que su mentor tenía en él era casi conmovedora. Entonces, para su sorpresa, en lugar de continuar con su reprimenda, Sir Mordred miró hacia otro lado, con un dedo enguantado rascándose la barbilla mientras continuaba. De todos modos, ¿qué tienes en mente, Jaune? Claramente algo te está molestando, y. Bueno, Jaune se sintió sinceramente conmovido esta vez por las palabras de su amigo, pero por mucho que apreciara su preocupación, Unnar nunca incumplió su palabra, y entonces, ¿tiene que ver con lo que el rey ha estado pidiendo tu ayuda recientemente? Preguntó Mordred antes de que pudiera decir algo, sin saberlo, dando en el clavo con su suposición. Jaune reprimió el impulso de tragar saliva nerviosamente, pero estuvo a punto de lograrlo. Sinceramente, no le gustaba mantener en secreto la situación de Arthur para su hijo. Sabía lo devastado que estaría Mordred si se enteraba. Pero al mismo tiempo, no podía estar en desacuerdo con Arthur en que el hecho de que Mordred se enterara antes de que se resolviera el asunto no era algo que terminaría bien. Sabía que su amigo inmediatamente intentaría desafiar a Lancelot a un duelo, o incluso asesinarlo directamente. Y entonces Jaune decidió mentir, riendo torpemente y mirando hacia una nube particularmente interesante mientras desviaba la mirada. No se preocupe, Sir Mordred. Es solo un asunto menor, ¿de acuerdo? Si tú lo dices, Jaune, concedió Mordred, su confianza en su mejor, y único, amigo ganando sobre sus dudas. Él siempre era el que le pedía que le dijera si algo andaba mal, y seguramente él también le diría a ella si algo andaba mal. Sin embargo, el alivio de Jaune duró poco, ya que Mordred simplemente continuó la conversación. Entonces, ¿en qué estás ayudando al rey, de todos modos? Ya te ha estado buscando durante 7 días seguidos. Detrás de su mentor, Gareth había disminuido la velocidad de sus ejercicios de práctica mientras se concentraba más en su conversación, y Jaune casi podía jurar que sus orejas estaban alerta en su dirección como las de un canino. Oh, no mucho, dijo rápidamente Jaune. Arthur ha sentido un poco de curiosidad por cómo se hacían las cosas en el reino del que yo vengo, ¿sabes? Eso ni siquiera era una mentira completa. Ambos usaban esas discusiones como descansos entre los ensayos para esa confrontación. ¿Acabas de llamar al rey por su nombre, sin ningún honorífico?
Preguntó Mordred con incredulidad, preguntándose si lo había escuchado mal. Jaune se frotó la nuca avergonzado al darse cuenta de su error y rápidamente explicó. Lo siento, señor Mordred. Es solo que, cuando hablamos en privado, solemos dejar de lado las formalidades para que sea más fácil discutir las cosas y, bueno, simplemente se nos escapó. Nunca pensé que ustedes dos fueran tan cercanos. Mordred no pudo evitar fruncir el ceño detrás de su casco, aunque no sabía por qué. Después de todo, sabía que Jaune no tenía intención de faltarle al respeto y, si su padre le había dado permiso para hacerlo, no le correspondía a ella decir lo contrario. Jaune simplemente emitió un zumbido evasivo como respuesta, sin querer dejar que nada más se le escapara por accidente. Creo que subestimas el privilegio poco común de poder hablar con el rey de manera informal, Jaune, intervino Gareth mientras ella se acercaba a ellos, olvidando casi por completo los ejercicios de práctica. Por no hablar del propio rey solicitando personalmente la ayuda de un escudero delante de todos. Según lo que he oído, el comedor estaba completamente frenético cuando su majestad te eligió por primera vez. Esta vez fue con Mordred con quien Jaune compartió una mirada confusa y preguntó con curiosidad. ¿Hubo tanta conmoción después de que me fui? No noté nada. Yo tampoco, Mordred simplemente se encogió de hombros, habiendo prestado incluso menos atención de lo normal a su entorno después de que su padre convocara a su escudero. Sin embargo, para sorpresa de todos, posiblemente incluida la propia Mordred, estuvo de acuerdo con Gareth. Pero, no me sorprendería que eso fuera lo que sucediera. Seguramente debe haber algo en tu reino, para que el rey te llame públicamente de esa manera. Así es. Gareth asintió con entusiasmo, decidiendo rápidamente no mirarle los dientes a un caballo regalado. Afortunadamente para Jaune, antes de que el improbable dúo pudiera continuar con el interrogatorio, y Jaune pudiera dejar escapar aún más información, Agravain se acercó a ellos, saliendo del castillo mientras gritaba, «Escudero Jaune. El rey solicita su presencia una vez más». Jaune suspiró aliviado mientras aprovechaba la oportunidad para escapar. «Oh, ¿ya es hora?» Bueno, lo siento, muchachos, pero el rey está llamando, así que, nos vemos mañana. Gracias por la ayuda, Gareth, Sir Mordred. La pareja simplemente se quedó mirando la espalda de Jaune mientras se alejaba con Agravain, antes de que Gareth intentara torpemente llenar el silencio. Entonces, ¿qué crees que el rey quiere de él? Mordred se volvió hacia su media hermana, sin saber cómo responder ahora que Jaune no estaba cerca para servir de barrera entre ella y Gareth. Por un lado, aunque no tenía ningún interés en interactuar realmente con su hermana mayor, sabía que Jaune no quería que fuera tan hostil con su amigo, no cuando ella solo estaba tratando de ser amigable. Además, tenía que admitir, solo para sí misma y tal vez para Jaune, por supuesto. Se lo negaría vehementemente a cualquier otra persona, que ella también tenía mucha curiosidad por lo que estaban discutiendo su amiga y su padre. Pero por otro lado, confiaba en su padre, aunque últimamente esa confianza se había reducido, y confiaba en su amiga. Si era importante, estaba segura de que se lo dirían. Además, ella realmente no quería hablar con Gareth. Creo que todavía tienes algunos ejercicios de práctica que no estás haciendo, señaló Mordred con desdén mientras se alejaba de Gareth, quien gimió en respuesta pero aún así levantó su espada, tomando las palabras de Mordred al pie de la letra. Mientras Gareth comenzaba a ejecutar una serie simple de cortes y paradas, Mordred se encontró reconociendo a regañadientes el esfuerzo y la obediencia de su hermana en el asunto. Sin embargo, era cierto que hacer que blandiera su espada contra el aire no era particularmente efectivo, pero Mordred no estaba dispuesta a cruzar espadas con Gareth. Su hermana mayor no era lo suficientemente fuerte, y su habilidad con la espada se había debilitado a medida que se concentraba más en ir a lupus. Incluso si se contenía, lo que frustraría todo el propósito del ejercicio, como le había dicho a Jaune, era más que probable que lastimara accidentalmente a Gareth, lo que le haría ganar sermones de Lancelot, por no hablar de lo que harían sus hermanos. Ella dudaba que Jaune la sermoneara, pero aún así se sentiría obligado a controlar y ayudar a Gareth mientras ella se recuperaba, o eso estaba dispuesta a apostar. A ella no le interesaba tener que sufrir todo eso, no por Gareth, no cuando Lancelot ya debería haberse encargado de ello.
al menos la tarea que Mordred le había asignado, obligándola a manejar su espada sobre la lanza con la que ella y Jaune habían trabajado, la ayudaría a acostumbrarse nuevamente al peso y al agarre de su espada. En cuanto a si sería suficiente para ella no avergonzarse como un caballero de la mesa redonda de pleno derecho, bueno, considerando que solo le quedaban unos pocos días antes de ser nombrada caballero formalmente, Mordred se encontró vacilando, antes de volverse de mala gana hacia su hermana mayor y comenzar a supervisar su práctica. Una hora después, Ginebra, mi esposa, mi amiga más cercana y confidente en Camelot, siempre he reconocido las cargas que te has visto obligada a soportar por el reino. El conocimiento de lo que te has visto obligada a sacrificar siempre me ha inspirado, me ha dado la fuerza para seguir sacrificándome por el reino a mi vez, porque lo que he renunciado siempre ha palidecido a tu lado. Y es por eso que, si me hubieras contado de tus crecientes sentimientos hacia Lancelot, te habría apoyado, comprendido y estaría dispuesta a discutir un arreglo para los tres. Sin embargo, como están las cosas actualmente, Artoria respiró profundamente para recomponerse, antes de terminar tristemente. Como están las cosas actualmente, por mucho que me identifique contigo, por mucho que me alegre por tu nuevo amor, esta situación no puede continuar. Incluso si tú y Lancelot logran ocultárselo con éxito a los demás, está claro que sus propias conciencias pesan mucho. Por favor, por el bien del reino, nuestra amistad y tu propia felicidad, sentémonos y hablemos las cosas como adultos racionales. ¿Qué dices? La rubia que estaba frente a ella reflexionó un momento sobre sus palabras antes de responder. Sí, supongo que eso funciona. No suena demasiado acusador ni confrontativo, especialmente si lo comparamos con ayer, y no creo que tenga otra opción que hablar contigo después de eso. Artoria suspiró aliviada ante las palabras de Jaune, pero mientras sus hombros se relajaban, él rápidamente agregó: pero no sé cómo irán las cosas a partir de ahí, Arthur. No conozco a la reina, ¿recuerdas? No puedo ayudarte con el resto de la discusión. Ya has hecho más de lo que nadie podría haber esperado, Jaune, le aseguró Artoria mientras rápidamente escribía sus palabras en un pergamino con su pluma. El resultado dependerá de Ginebra, Lancelot y de mí. Sin embargo, independientemente de los resultados, tienes mi agradecimiento. Solo estaba haciendo lo que cualquier otra persona hubiera hecho, replicó inmediatamente Jaune, aunque cedió antes de que Arthur pudiera sermonearlo una vez más. Pero, de nada, supongo. Y espero que salga bien. ¿Cuándo crees que te enfrentarás a la reina? Lo haré la semana que viene, después de que Gareth haya sido nombrado caballero formalmente, respondió Artoria mientras se sentaba, sin muchas ganas de hacerlo. Pero este tipo de cosas debían cortarse de raíz lo antes posible. De hecho, solo había una cosa que le impedía hacerlo antes. Lo haría antes, pero a todos nos vendría bien un poco de fiesta para aligerarnos el ánimo, sin mencionar lo importante que es esta ceremonia para mi sobrina y lo mucho que significa para ella la presencia de Lancelot. Preferiría que esta discusión no le pesara en la mente cuando le conceda públicamente a su escudera el título de caballero que se merece. Jaune asintió en señal de comprensión y acuerdo, sabiendo también cuánto había trabajado Gareth para ganarse este honor, antes de que un ceño fruncido cruzara su rostro al recordar las palabras anteriores de Gareth y sus sospechas. Por cierto, escuché que estabas entrenando con Mordred y Gareth antes de que te llamara, continuó Artoria en tono conversacional. Una vez más, tienes mis disculpas por interrumpir tu sesión de entrenamiento. No, está bien, le dijo Jaune a Arthur en tono tranquilizador. De todos modos, ¿cómo están mi sobrina y Mor, mi hijo? Preguntó Artoria casualmente. Sigue sin llevarse bien, como siempre, resopló Jaune, sin siquiera sorprenderse por el cambio de tema. Después de todo, como le había dicho a Mordred, el rey a menudo le preguntaba sobre Vale, aunque se había olvidado de mencionar que era solo uno de los muchos temas que Arthur discutía con él con frecuencia. Personalmente, él solo pensaba que, al igual que Pirra, Arthur simplemente estaba disfrutando de la oportunidad de tener una conversación informal. Bueno, supongo que Sir Mordred fue un poco más civilizado con Gareth de lo que esperaba. Le dio el consejo adecuado cuando notó que algo andaba mal. ¿De verdad? Artoria parpadeó mientras procesaba sus palabras, antes de sonreír. Si bien nunca supe qué rencor le guarda Mordred a Gareth, es alentador saber que ha crecido lo suficiente como para dejarlo de lado cuando es necesario.
Por si sirve de algo, no creo que Sir Mordred odie realmente a Gareth, admitió Jaune con cautela, recordando lo que su mentor le había dicho una vez. Después de todo, siempre había reconocido a Gareth como su hermana mayor perfecta y, honestamente, a veces incluso le recordaba a un hermano menor celoso cuando hablaba de Gareth, hablaba por experiencia propia. Pero eso no le correspondía decirlo, ni siquiera a Arthur, por lo que rápidamente cambió de tema a algo más urgente. Por cierto, creo que Sir Mordred y Gareth sospechan que algo pasa. Eso llamó la atención de Artoria, quien inmediatamente se sentó y preguntó: ¿En serio? No están ni cerca de la verdad, aseguró rápidamente Jaune a Arthur. Solo se preguntaban por qué me has estado visitando con tanta frecuencia, eso es todo. Incluso Sir Agravain me hizo algunas preguntas al respecto cuando me trajo aquí. Supongo que su curiosidad es una reacción más que comprensible a nuestras sesiones, admitió Artoria, notando mentalmente que las cosas debían haber sido más severas de lo que había anticipado, si incluso el estoicismo de Agravain se había perdido. ¿Y qué les dijiste, Jaune? Les acabo de decir que tenías curiosidad por el reino de Vale, dijo Jaune encogiéndose de hombros. Fue lo primero que se me ocurrió y, quiero decir, es parcialmente cierto, ¿no? Ciertamente lo es, convino Artoria, permitiéndose relajarse un poco de nuevo. Con suerte, eso los mantendrá ocupados el tiempo suficiente para que se resuelva la situación. Eso llamó la atención de Jaune. ¿Estás planeando contarles sobre esto? Mordred, al menos, y quizás Agravain, asintió Artoria, antes de explicar. Ha habido demasiados secretos guardados entre mi hijo y yo. Preferiría no marcar el comienzo de nuestra nueva relación con uno más, aunque, por supuesto, tal discusión solo puede ocurrir después de que haya llegado a un acuerdo con Lancelot y Guinevere, no sea que elija buscar justicia por su cuenta. Es justo, aunque convencer a Sir Mordred de que no vaya tras ellos de todos modos definitivamente no será fácil, comentó Jaune. Sería realmente una tarea hercúlea, asintió Artoria, quizás con una minúscula dosis de diversión, antes de agregar. Y es por eso que esperaba contar con tu ayuda para hacerlo. Jaune no pudo evitar gruñir, aunque naturalmente dijo: está bien, por supuesto que estaré allí. ¿Y qué pasa con Agravain? ¿De verdad crees que podrían mantener esto en secreto de Agravain indefinidamente? Preguntó Artoria retóricamente. Puede que estén a salvo en el futuro previsible, pero cualquier acuerdo al que lleguemos probablemente hará que sigan viéndose. Prefiero que Agravain ya esté informado y nos ayude a encubrirlo, a que se entere por sí solo y tome el asunto en sus propias manos, actuando sin conocimiento de la situación completa. Eso es, ciertamente cierto, Jaune solo pudo aceptar el punto, sin estar seguro de qué más decir. Afortunadamente para él, antes de que el silencio se volviera incómodo, Artoria sonrió suavemente y cambió de tema. Ahora que nuestros asuntos de hoy están casi resueltos, quizás sería beneficioso si termináramos el día con una nota más ligera. ¿Quieres saber aún más sobre Vale? Creo que ayer hablabas de cómo los humanos vivían en coexistencia con otra raza, inquirió Artoria con curiosidad, inclinándose hacia adelante. Creo que ese sería un buen punto para continuar. Más tarde esa noche, cuando Artoria regresó a sus habitaciones privadas, se aseguró de tocar antes de entrar a la habitación, por supuesto, y también de asegurarse de que la magia de Carnuenan se disipara esta vez. Su buen humor se desvaneció como uno cuando vio al otro ocupante de la habitación. Debajo de las sábanas, Ginebra dormía intranquila, sollozando y pidiendo disculpas incoherentes ocasionalmente incluso mientras dormía, y mientras Artoria se acercaba silenciosamente a su amiga, su corazón seguía rompiéndose al observar más detalles, como su cabello despeinado y la almohada manchada de agua sobre la que descansaba la cabeza. En todo caso, había estado subestimando las cosas cuando dijo que la conciencia de su amiga pesaba mucho, pero incluso cuando su mano comenzó a moverse de inmediato para acomodar algunos mechones sueltos de cabello que descansaban sobre su rostro, dudó. Apenas habían hablado durante las últimas semanas. Si Ginebra se despertaba accidentalmente por sus acciones, más que posible considerando lo intranquilo que era su sueño, un pequeño gesto destinado a facilitar su descanso, ¿qué diría? Ignorarlo como una simple acción solo la haría sentir más culpable por su supuesta traición, si es que funcionaba. Ginebra la conocía lo suficiente como para saber que no era ciega ni inconsciente. Pero simplemente fingiría ignorancia, como lo habían hecho ambos.
¿O insistiría, sospechando por qué Artoria no insistía a pesar de su evidente dolor? ¿Eso conduciría a la inevitable confrontación para la que se había estado preparando? Todavía no era el momento adecuado para hablar con ella. Ella aún no estaba lista. Su mano vacilante bajó lentamente hacia su costado mientras se obligaba a alejarse de su esposa, su amiga, su confidente. Pronto, prometió Artoria en un susurro, mientras comenzaba a alejarse. Pronto hablaría con ella. Pronto intentaría poner fin a su tormento. Al mismo tiempo, ¿es realmente cierto? Respiró Agravain con incredulidad, dejándose caer hacia atrás en su silla mientras sus manos caían sin fuerzas sobre el escritorio en el que había estado sentado. Cuando su madre se acercó a él por primera vez sin previo aviso el otro día, él se puso inmediatamente en guardia, sabiendo muy bien lo que ella pretendía que él y Mordred hicieran inicialmente en Camelot. Y entonces ella empezó a hablar y él no podía creer lo que oía. La historia que ella había tejido era salvaje, fantástica incluso, y él apenas había sido capaz de comprenderla, mucho menos empezar a creerla. Después de todo, era mucho más probable que fuera solo una mentira, parte de algún complot o plan para usurpar el trono y derrocar al rey perfecto como siempre, y solo había accedido a investigarlo porque uno no le decía no a Morgan Le Fay, excepto el rey y Merlin, por supuesto. Pero no había podido olvidar sus palabras, o la absoluta convicción en su voz, y cuando comenzó sus investigaciones había sido con todos los medios a su disposición, aunque en ese entonces lo había racionalizado simplemente como cumplir con su deber hacia el rey Arturo y tratar todas y cada una de las amenazas con seriedad, sin importar cuán improbables fueran. Y cuando comenzó a revisar los informes archivados, no pudo evitar detectar las evidentes inconsistencias, cosas que había pasado por alto anteriormente y que de repente parecían obvias en retrospectiva. Se habría lamentado por ser tan ciego, pero la posibilidad habría sido impensable sin las advertencias de Morgan, y de todos modos nadie más lo había notado, porque si lo hubieran hecho seguramente habrían actuado. Lo más importante es que no había tiempo para recriminaciones. Tenía que actuar con rapidez y eliminar al traidor en el corazón del reino antes de que se pudiera causar más daño. Pronto, juró Agravain, arrugando los pergaminos en su mano mientras apretaba los puños con determinación, ya haciendo planes y contingencias para lo que debía hacerse. Para sus hermanas. Por el reino. Para su rey. Notas del autor. Desesperanza ante otro capítulo lento y simple, en el que no sucede absolutamente nada importante. El hada de la trama tiene el peor sentido del ritmo y me siguió dando en la cabeza nuevas ideas para este y aquel otro proyecto mientras yo estaba ocupada en el trabajo. Como era de esperar, la primera parte me costó varios intentos para que saliera bien. Además de contener aún más indicios de exposición, el borrador inicial también mostraba a Jaune siendo mucho más crítico con Lancelot y a Mordred siendo casi abiertamente hostil con Gareth. Pero eso no me pareció correcto, así que básicamente lo reescribí para bajar un poco las cosas, y ahora, aunque Jaune no puede evitar tener una opinión sobre toda la situación, es solo un ser humano, reconoce que es parcial y que no conoce toda la situación, y dado que Arthur está siendo comprensivo, hará todo lo posible por no juzgar. Por otro lado, Mordred. Bueno, a Mordred todavía no le gusta Gareth, o quizás sea más preciso decir que odia no poder odiar a su perfecta hermana mayor, porque básicamente nadie puede odiar a Gareth, pero como aceptó la petición de Jaune y también está tratando de ser una mejor caballero, por otra parte, Gareth ya es una guerrera bastante experimentada a estas alturas, y definitivamente también es fuerte y hábil por derecho propio, sin mencionar que es mucho más rápida que Jaune. Desafortunadamente, con Jaune ayudándola a ajustar a Ira Lupus, ha estado pasando los últimos meses descuidando la espada y concentrándose en la lanza, y como Lancelot ha estado demasiado ocupado para corregirlo, bueno, cuando Jaune, que también ha crecido mucho gracias a Mordred, la desarma accidentalmente y tiene que confiar en su espada, Mordred se da cuenta de inmediato. Cabe destacar que esa primera parte también fue una oportunidad para mí de contrastar el estilo de lucha de Jaune F, de Philip con el Jaune de la Didu original, Jaune A, quien, como resumen para aquellos que olvidaron / no leyeron a Didu, fue isecaizado a Skyrim, entre otros lugares, en lugar de Camelot, y por lo tanto no tuvo un mentor como Mordred.
Para decirlo de manera simple, donde Jaune F aprendió a luchar, Jaune A simplemente se hizo lo suficientemente fuerte como para salirse con la suya. No, estoy seguro de que no va a haber ninguna relevancia en la trama ni nada, solo pensé que sería divertido resaltar las diferencias entre Jaune A y Jaune F a pesar de que tienen el mismo punto de partida. En cuanto a la segunda parte, honestamente no hay mucho que decir al respecto. En realidad, es solo Artoria interactuando con su apoyo emocional Jaune para robar un término que mucha gente ha estado usando, incluso cuando él insiste vehementemente en que no está absolutamente calificado. Además, los planes de Artoria de decirle a Mordred y a Gawain, como se mencionó anteriormente, es básicamente presentarles un hecho consumado, con el conocimiento de que ya se ha llegado a un acuerdo, y es uno que ella aprueba, con suerte será suficiente para evitar que tomen el asunto en sus propias manos, y ella no le está diciendo esto a Gawain, porque prácticamente no hay forma de que él deje que Lancelot se salga con la suya poniendo los cuernos a su tío. Además, esa parte con Ginebra es honestamente la mejor manera en la que he podido intentar interpretar la línea de Ginebra, convirtiéndose en una mujer atormentada e ignorada que lloraba todo el día, es un poco exagerado, hay que admitirlo, pero la tradición de Fate y la tradición artúrica son notablemente ligeras en detalles y se contradicen entre sí más a menudo que no. En cuanto a esa pequeña tercera parte, no me ha quedado nada claro. Nada debería sorprenderme. Por supuesto, cuando una ceremonia se menciona varias veces a lo largo de varios capítulos, es inevitable que ocurra algo. Teniendo en cuenta que este capítulo tiene la palabra cuenta regresiva en el título, y sigue enfatizando la palabra pronto, siento que debo disculparme, porque el próximo capítulo definitivamente no llegará pronto. Cercanos confidentes de Artoria. Capítulo 18, Matemáticas posteriores apoplégicas. El sol ya había salido hacía unas horas, y Jaune tuvo que luchar para reprimir las ganas de bostezar mientras caminaba lentamente por los pasillos del castillo, haciendo todo lo posible por ignorar los susurros y murmullos que lo rodeaban que, aunque parecían crecer en intensidad todo el tiempo,